Veo que has elegido la administración de bicarbonato. Entonces vamos a ver qué pasó en este contexto cuando los médicos decidieron administrar bicarbonato a esta paciente. Vamos a hacer un resumen de la paciente, que dijimos que era una mujer de 62 años con antecedente de obesidad, diarrea de unos 4 días de evolución que no cede con la ingesta de loperamida, omeprazol y claritromicina, que esto se lo tomó por alguna causa extraña de antecedente de Helicobacter pylori, que bueno, que es una causa rara de diarrea. Pero bueno, esta paciente se está tomando estos medicamentos y no mejora la diarrea y llega en contexto de hipotensión, escasa espacibilidad torácica y somnolencia. El examen físico es bastante sencillo, no lo he expandido más para un poco profundizar más adelante e incluso hacerlo un poco más complicado el caso clínico. Pero de que estamos claros de que este examen físico está bastante mal, sí. Se requiere un examen físico mucho mejor elaborado y más amplio, pero bueno, es solamente para el caso clínico. Y la analítica, bueno, básicamente dijimos que un pH bastante acidótico, 7,01, una pH en rango normal de 40 y un bicarbonato de 9, hiponatremia leve, hipopotasemia leve y un poquito de deterioro de función renal. Entonces, dentro del tratamiento inicial de esta paciente que tiene probablemente una sepsis de punto de partida gastrointestinal por una diarrea, se debe de hacer la reanimación inicial con abundante hidratación, fluidoterapia, sueroterapia y también antibiótico, terapia empírica y tomar cultivos, etc. Entonces, dentro de todo ese arsenal, has decidido, o estos médicos decidieron darle bicarbonato también a esta paciente, en principio para corregir un poco más rápido esta acidosis metabólica que en principio tiene esta paciente. Entonces se le han colocado su sueroterapia y aquí va también la vía con bicarbonato. Entonces tú te vas a revisar un poco los antecedentes de la paciente, te vas a ver también las analíticas, lo que ha salido, etc. Y de repente la enfermera te avisa que la paciente ha entrado en parada respiratoria, está cianótica. Entonces buscas el carro de paro rápidamente, la monitorizas, se intuba a la paciente por la parada respiratoria y se empieza a ventilar. Una vez que se comienza a ventilar, la paciente recupera un poco, ya no está cianótica, está estable. Entonces, una vez que está estabilizada, se habla con la UCI y se lleva a la paciente a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos. Bien, entonces, ¿qué pudo haber pasado en este contexto, en esta paciente en específico? Vamos a retroceder un poco el tiempo y vamos a imaginar que no le hemos administrado el bicarbonato a esta paciente. Entonces, es una paciente obesa, que este dato es muy importante, de disminución de la expansibilidad de caja torácica. Es verdad que en pacientes ancianos o muy obesos puede haber un poco de disminución de la expansibilidad de la caja torácica, solo que esto es demasiado subjetivo. Disminución de la caja torácica. Quizás hubiese sido mejor un poco enfocarnos un poco más acá. Pero bueno, eso es en la parte clínica. Ahora, en la parte analítica, quizás haya sido el problema. Que la PCO2 está en 40. Entonces, está en rango normal. Los médicos, al ver esta PCO2 en rango normal, se dejaron llevar y pensaban que no pasaba nada en la parte respiratoria. Y quizás hayan atribuido esta disminución de la expansibilidad de caja torácica a la obesidad. Por ejemplo, un componente también restrictivo de la obesidad. Pero no tomaron en cuenta que el bicarbonato estaba en 9. Con un bicarbonato en 9, la PCO2 debería estar muy baja. El paciente debería estar hiperventilando. Debería tener esa respiración que ocurre en contexto de acidosis metabólica, que es la llamada respiración de Kussmaul, que es respiración profundas y rápidas para eliminar toda la PCO2 posible y eliminar cargas ácidas. Entonces, esta paciente, si tomamos la ley sencilla y rápida de compensación de bicarbonato de 1 a 1, es decir, de por cada un bicarbonato que baja 1 milímetro de mercurio de PCO2, entonces 9 sería lo que tiene el paciente, 24 es el rango de base de bicarbonato. Entonces, de 24 a 9 hay 15. Entonces, la PCO2 debió haber disminuido 15 a partir del rango basal, que es 40. Es decir, este paciente debía tener una PCO2 muchísimo más baja, por lo menos 15 puntos más bajo. Entonces, aunque esta PCO2 esté en rango normal, está en 40, que es exactamente lo basal, no es normal para esta paciente. Esta paciente debería tener alrededor de 25, que son 40 menos 15, por lo menos 25. Igual esto no es exacto, hay que hacer la fórmula de Winter, que es lo que hemos visto previamente. Pero claramente una PCO2 de 40 es
muchísimo más alto para esta paciente. Entonces, esta paciente no solamente tenía una acidosis metabólica, también tenía una acidosis respiratoria. Entonces, algo estaba ocurriendo en la parte respiratoria de esta paciente. Igual se le había hecho una placa, que no lo dije, una placa de tórax a esta paciente y era normal. Entonces, igual los médicos se confiaron y si tú estás viendo esta opción y la elegiste de primera instancia y no para corroborar, igual te confiaste y no viste que esto estaba patológico. Entonces, siempre en el área de la urgencia o del área médica, intentar ser sistemáticos e ir poco a poco siempre. pH, ver comportamiento de peso de bicarbonato y valorar compensaciones, ya que al valorar compensaciones podemos determinar si hay alteraciones añadidas. Entonces, si no vimos que esta PCO2 estaba alterada, no pudimos jamás ni nunca sospechar que esta paciente tenía algo añadido en la parte respiratoria. Entonces, en este contexto, ¿qué pudo haberle estado pasando a esta paciente? Bueno, la obesidad dijimos que es un componente restrictivo de la expansibilidad del tórax, pero ¿qué estaba pasando? Esta paciente se estaba tomando loperamida, que es un derivado de opiáceo. En principio es utilizada como antidiarreico, ya que inhibe los receptores Mu a nivel del plexo hemientérico, entonces inhibe la liberación de acetilcolina hacia la parte gastrointestinal, entonces disminuye el peristaltismo y disminuye las secreciones. Entonces, de esa manera, en teoría, disminuye la diarrea. Claro, sería ideal en diarreas que no sean infecciosas. Entonces, igual esta paciente no lo tomó con muy buena indicación. Pero bueno, la paciente hizo lo que hizo y bueno, ese sería un efecto de la loperamida, disminuir la diarrea por disminución del peristaltismo, ¿ok? Pero como es un opioide, un derivado de opiáceo, no está exento de efectos adversos. Entonces la loperamida puede también a nivel del sistema nervioso central inhibir los receptores Mu y producir una depresión del centro respiratorio, ¿ok? Si disminuye el centro respiratorio, no va a haber una respuesta adecuada del pulmón para eliminar PCO2 y es lo que probablemente estaba pasando en esta paciente. Ahora, esto que ocurra con loperamida es raro, es frecuente con otros opioides, por ejemplo, se ve quizás con mucha mayor frecuencia en la parte de anestesia, por ejemplo, con otros opioides, por ejemplo, fentanilo, que produce tal depresión del sistema nervioso central que también produce rigidez de la caja torácica y eso es lo que se llama tórax leñoso. Ese tórax leñoso puede verse con opioides fuertes. La loperamida, en cambio, es raro que produzca esto, pero no está exento de ello. ¿Cómo quizás pudo producirse en esta paciente? Bueno, que la paciente estaba tomando otros medicamentos que interactuaban con la loperamida. Por ejemplo, la loperamida alcanza poca concentración a nivel del sistema nervioso central porque hay un transportador que se llama glucoproteína P que expulsa o bombea la loperamida fuera del sistema nervioso central. Pero hay fármacos que pueden inhibirlas. Por ejemplo, ¿qué fármacos tenemos? La claritromicina, este antibiótico, este macrolído, puede inhibir a la glucoproteína P y puede favorecer entonces mayor concentración de loperamida a nivel del sistema nervioso central. Por otra parte, el omeprazol también puede inhibir la glucoproteína P y puede también favorecer mayores concentraciones de loperamida a nivel del sistema nervioso central. No son ni mucho menos los fármacos que más inhiben a este transportador. Sin embargo, los incluyo en este caso clínico para que sepan que bueno, hay ciertas interacciones y esto pudo verse visto potenciado por estos fármacos que se tomó de forma automedicada esta paciente. Entonces acá representamos de forma gráfica cómo inhibe estos fármacos a la glucoproteína P. Entonces se inhibe la expulsión de este fármaco de la loperamida a nivel del sistema nervioso central y puede favorecer a la depresión del centro respiratorio. ¿Okay? Otra forma es que la loperamida se metaboliza por el citocromo P450 que está en el hígado y la claritromicina inhibe a ese citocromo. Por lo tanto, si se inhibe al citocromo P450, este en específico, no hay una enzima adecuada para eliminar o metabolizar la loperamida y aumenta su concentración a nivel del organismo. Entonces, por toda esta combinación que hizo la paciente de forma automedicada, se aumentó la concentración de loperamida para favorecer la depresión del centro respiratorio. En principio, la baja expansibilidad de caja torácica, bueno, es muy subjetiva. Quizás no sea a tal punto de tórax leñoso en un grado alto, pero bueno, hay que tener cuidado, sobre todo porque la paciente no está eliminando PCO2. Entonces, ¿cuál es el estímulo principal para mantener este centro más o menos activo? En principio, la acidosis.
como lo vimos en los primeros videos de esta línea, en el segundo o tercer video, la concentración de hidrogeniones elevada estimula este centro. Entonces, ¿cómo en esta paciente hubo una concentración elevada de hidrogeniones? Bueno, por pérdidas de bicarbonato a nivel del tubo digestivo. Dijimos que la diarrea hay pérdida de agua, pero también puede haber pérdida de bicarbonato. Entonces, cuando se pierde bicarbonato, se acumulan cargas ácidas. Y es importante tener en cuenta esta ecuación, que es básicamente parte de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el bicarbonato se une al hidrógeno, el hidrogenión se forma ácido carbónico y este se disocia rápidamente en CO2 y agua. Esto, como ocurre rápidamente, vamos a eliminarlo y nos quedamos solamente con esto. Entonces, debemos de saber hacia dónde se mueven, hacia qué dirección siempre se mueve esta fórmula, para no confundirnos. Entonces, si hay pérdida de bicarbonato, ¿hacia dónde se mueve la fórmula? Se moverá hacia la izquierda, ¿ok? Donde la PCO2 deberá disminuir porque se va hacia la izquierda, ¿ok? Y es lo que ocurre en la acidosis metabólica. Entonces la PCO2 debería estar baja y no está baja, todavía está en su basal, está en 40. Entonces por eso no hay que olvidar esta fórmula. Por ejemplo, en una alcalosis metabólica, esto sube. ¿Hacia dónde se va la fórmula? Hacia la derecha, subiendo también la PCO2. Es lo que ocurre en la alcalosis metabólica. En una acidosis respiratoria aumenta el CO2. ¿Hacia dónde se va la fórmula? Hacia la izquierda, donde también aumenta el bicarbonato, porque ahora se va a la izquierda. O en una alcalosis respiratoria que baja la PCO2 y baja por tanto el bicarbonato, por tanto se va hacia la derecha. Esto no deben olvidar para no confundirse. Entonces, en esta paciente hubo acumulación de hidrogeniones por pérdida de bicarbonato. Igual por otras razones pude también haber tenido otra acumulación de cargas ácidas, de hidrogeniones. Por ejemplo, también tiene un deterioro de función renal, puede también tener acumulación de azodados. También probablemente en contexto de una sepsis tiene hipoxia tisular y también debe tener lactato elevado, solo que no se los puse. El lactato elevado es un ácido y también puede producir entonces una acidosis. Entonces, este centro respiratorio de la paciente está siendo estimulado por los hidrogeniones, ya que el estímulo del centro respiratorio, como dijimos, repito, en los primeros videos, es la acidosis. Tanto los hidrogeniones como la PCO2, más que todos los hidrogeniones, salvo en el contexto del EPOC. En el POC, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tan avanzada que tienen retención crónica de PCO2, este centro respiratorio pierde ese estímulo, o el estímulo principal deja de ser la acidosis y la PCO2 y pasa a ser más bien la hipoxia. Entonces cuidado con resolver mucho la hipoxia en los pacientes con EPOC, porque pueden deprimirles el centro respiratorio y allí entonces puede ocurrir lo mismo, más o menos similar, lo mismo que está ocurriendo en esta paciente. Entonces, volviendo a este ejemplo que les dije, entonces, ¿qué pasa en esta paciente? Tiene una loperamida bloqueando el centro respiratorio, pero tiene hidrogeniones más o menos estimulando para que haya más o menos por lo menos una respiración, por lo menos para mantener los gases, pero es verdad que tiene una acidosis respiratoria añadida. Entonces, cuando estos hidrogeniones intentan más o menos estimular a este centro respiratorio para más o menos mantener la ventilación, bueno, la loperamida está bloqueando el centro, entonces no ocurre un buen intercambio o una buena expulsión de la PCO2. Entonces, por esta supresión de centro respiratorio, cuando se administra bicarbonato a la paciente por vía intravenosa, se empiezan a corregir estos hidrogeniones. Entonces, el único estímulo que tenía la paciente, porque tiene una loperamida en altas concentraciones a nivel del sistema nervioso central, bloqueando ese centro, el único estímulo que tiene esta paciente son los hidrogeniones, y con el bicarbonato comienzan a desaparecer. Entonces ese centro respiratorio termina de bloquearse por completamente y la paciente entra en parada respiratoria. Entonces hay que intubarla, hay que darle ventilación mecánica invasiva y hay que llevarla a la UCI. Solo por no haber visto que, si bien estaba en rango normal, no era lo adecuado para este bicarbonato. Era una acidosis respiratoria. Y al haber visto una acidosis respiratoria, se hubiese sospechado que pasaba algo en la parte respiratoria de esta paciente, con baja espacibilidad de caja torácica, con ingesta de opioides, por ejemplo la loperamida.
Entonces quizás si hubiese sospechado, si se hubiese seguido simplemente la valoración de la compensación en este caso. Entonces, nunca hay que ver las cosas de forma aislada en la parte del pH. Siempre se debe intentar valorar todo en conjunto, sobre todo intentar valorar compensaciones, que en muchas ocasiones encontrará alteraciones que no tienen gran relevancia en la parte clínica, pero en esta paciente sí lo tuvo. Entonces se corrigió los hidrogeniones y hubo entonces la parada respiratoria. Entonces la moraleja es siempre valorar compensaciones dentro de lo que cabe, siempre valorarlas si se sabe y si se conoce de ello, ¿ok? Para ver si se encuentran algunos otros diagnósticos que se nos pasen por alto. Entonces, ¿la paciente tenía criterios para administración de bicarbonato? Bueno, quizás algunos, pero también tenían contraindicaciones. Por lo tanto, en el video donde veremos que no se administraría bicarbonato, allí veremos un poco las indicaciones y contraindicaciones. Entonces te dejo acá las dos opciones. Si quieres volver a ver el caso para ver si se faltó algún detalle por afinar, puedes volver a verlo, y lo ideal es que te vayas entonces a ver el video que hubiese pasado si no se hubiese administrado entonces bicarbonato intravenoso. Espero que te haya servido este video un poco de reflexión, y nada, siempre recordarte que por lo menos ahora que estamos en equilibrio ácido-base, se debe intentar siempre valorar de forma sistemática pH, componentes, compensaciones, y luego si hay acidosis metabólica, anion gap, y si hay anion gap aumentado, el delta-delta, como lo vimos en el video pasado. Entonces nos vemos en el siguiente video, que sería que no administraría bicarbonato intravenoso. Hasta luego, un abrazo muy fuerte.